Muy buenas tardes. De nuevo con ustedes en un programa más de alto voltaje de los días miércoles en la gratísima compañía de Fausto Amador Arrieta. El programa de hoy, Fausto lo tituló El crepúsculo de los Estados Unidos redimensiona su estatura mundial. Y es que no solo su estatura mundial, sino incluso en su realidad interna, los analistas norteamericanos señalan el camino equivocado de los Estados Unidos, tanto en la geopolítica internacional como en la política nacional. Como Estados Unidos ha perdido su unidad interna ideológica, como aquel Estados Unidos que ofreció un ejemplo de libertad, de democracia, de bienestar centrado en la libertad y en la búsqueda de la felicidad para sus conciudadanos y que trató de vender eso al resto del mundo. Bueno, cómo eso se ha quebrado al interno, porque se ha polarizado y ya no hay credibilidad sobre las acciones del Estado federal y de los políticos en esta área, como a nivel internacional, donde este discurso tampoco ya es creíble. Pareciera que Estados Unidos, al perder a su avatar, haber perdido a la Unión Soviética y su lucha en la Guerra Fría, perdió el rumbo como imperio, como nación hegemónica, como le gusta a sí mismo llamarse, y ha tenido incluso lo que pareciera una especie de déjà vu, volver a la Guerra Fría y volver a buscar a su enemigo de antes, ahora Rusia, para sentir que puede controlar de nuevo al mundo. Bueno, con esas contradicciones de los Estados Unidos, iniciamos el programa del día de hoy. Buenas tardes, Fausto. Buenas tardes, Mimi. Es un gusto verte de nuevo y me Sí, parece muy elocuente tu introducción. Eh, Como yo te mandé en días pasados, maravilloso artículo. no, pero esta vez me estaba refiriendo a Rubén Darío, Ah, al verso de Rubén Darío que te mandé. Nada más triste que un titán que llora. De eso vamos a conversar, del titán de América, los Estados Unidos en su momento crepuscular, cuando sus problemas son pequeñísimos si se comparan con la tragedia de no entenderlo y peor aún, de no tener ni las condiciones políticas ni el liderazgo para enfrentarlo. Estados, Perdón, Estados Unidos Fausto, tiene... te Sí, interrumpí porque es excelente lo que acabas de decir. No son los grandes problemas, es la falta de entenderlos, de cambiar el rumbo y de los liderazgos para poder hacerlo, lo que está creando esa crisis en Estados Unidos. sí, y si además yo te añadiría incluso eh, 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 la carencia de la cohesión social, política interna para poder hacer cambio. Entonces, se puede decir que Estados Unidos tiene muchos crepúsculos. Hoy vamos a hablar de uno. El tema es enorme y daría para muchas reflexiones y tal vez tengamos que hacerlas. Pero esta vez yo quisiera que intentáramos hacer un pequeño boceto de algunas de sus aristas, específicamente las relacionadas con el peso que sus guerras han tenido sobre su sociedad. Yo quisiera en esto colocarme con el terreno. Veamos la problemática ahí. Gaza y Ucrania ilustran los tormentos de nuestra época y, lógicamente, los tormentos de Estados Unidos. El genocidio que lleva a cabo Israel en Gaza amenaza extenderse continuamente y convertirse en una de las guerras regionales más atroces y peligrosas, como es lógico. Tanto Estados Unidos como Rusia buscan apagar los fuegos en Oriente Medio y evitar un escalamiento de consecuencias impredictibles. Y sin embargo, en vez de apagarse, hay poderosas fuerzas en Israel que quieren forzarle la mano a los Estados Unidos para que se involucre directamente. Israel, la cola, menea al perro.
Israel, a pesar de haber ya asesinado a más de 33.600 civiles, lo leí esta mañana, la cifra, no está logrando su objetivo militar de terminar con Hamas. Pero su desmedido, desequilibrado y enfermizo criminal ataque que ha hecho contra la población civil lo ha colocado en una situación tremendamente muy difícil. Un enorme desprestigio internacional. Netanyahu, acusado penalmente frente a los tribunales, necesita que esa guerra se mantenga y se extienda. Por eso lo bombardearon el consulado de Irán en Siria y asesinaron al comandante de las fuerzas Quds de Irán. El propósito evidente era que Irán respondiera de una forma desmesurada, atacando a Israel, de forma que los Estados Unidos se hubieran obligado a intervenir. Ante tal provocación, Irán, que tampoco quiere la extensión de la guerra, lanzó un ataque de centenares de drones y de proyectiles contra Israel. Que ha avisado, casi negociado con los Estados Unidos. Así es, el profesor Orsini dijo que ese ataque era apenas simbólico y era aparente para responder de alguna forma a la presión interna que está recibiendo. Y un amigo muy Según, querido, Gonzalo Ramírez, me dijo, es un ensayo general con vestuario. En teatro es el ensayo general anterior con vestuario y luces, pero no es el estreno. pero además tiene un factor interesante de inteligencia y es que al lanzar ese ataque tal como lo hizo, detectó de una forma muy precisa todos los puntos de defensa de Israel y todo el sistema de defensa que utilizaría. Lo obligó a Israel a utilizar todas sus defensas y en ese sentido quedó al descubierto. Bueno, según Orsini, hubo conversaciones y advertencias incluso de la trayectoria de los proyectiles para que pudieran ser detenidos antes de causar daño severo. Te voy a decir una cosa, Mimi. Los únicos proyectiles que impactaron la base aérea de donde salieron los aviones que atacaron Siria. Mira qué curioso. Esa trayectoria no se la dieron. Pero bueno, Y Estados Unidos declaró. demostraron en ese punto que si querían, podían invadir el espacio aéreo israelí. Así es, les demostró, miren, les vamos a decir que detengan todo, pero hay algunos lugares que vamos a entrar y entraron. Por eso Estados Unidos declaró que se podía considerar que estaban tablas y recomendó a Israel que no siguiera con nuevos ataques de respuesta. Pero al mismo tiempo formó una coalición internacional de apoyo a Israel. Ninguna sorpresa, el mismísimo G7, o sea, el G7 se está viendo lo que es, ¿verdad? En todo caso, la guerra en Gaza sigue, el conflicto no parece a punto de terminar y Estados Unidos, convertido en policía universal totalmente arbitrario, está ahí cómplice de un genocidio que sigue en curso, del que no puede desprenderse, aunque quisiera, Israel haciendo realmente, prácticamente lo que está queriendo. La cosa sigue y es feo. Y Bueno, Netanyahu fuera de la cárcel. y lo importante, pues, Estados Unidos está atrapado. Eso es el gigante que llora, el titán que llora. En el escenario de Ucrania, Rusia tiene ventaja estratégica y táctica y el ejército de Ucrania está a borde del colapso. Se anuncia ofensiva rusa comienzo o final de mayo y el representante permanente de Rusia en las Naciones Unidas, yo te mandé el discurso completo de Vasily Nevencia, que dijo en la parte final de su discurso del 11 de abril, dijo en el Consejo de Seguridad, muy pronto el único tema para cualquier reunión internacional sobre Ucrania será la rendición incondicional del régimen de Kiev. Y seguía, mi consejo es que todo el mundo debe prepararse a eso, desde ya. Esa es la realidad. Y Eisenhower, el profesor universitario norteamericano, o sea, el gran intelectual, dijo casi textual, preparémonos ya para eso.
y para la negociación diplomática en que Ucrania se rinda y le ceda los territorios aledaños al Donbass a la Unión Soviética. No fue bien A recibido, Rusia. a Rusia, perdón, no fue bien recibido su comentario, pero un ex general del ejército de Estados Unidos dijo, eso es lo único que hay que hacer. Y sin embargo, en vez de abrirse camino las vías de negociación diplomática, los países europeos como Francia y Polonia amenazan con intervenir directamente con sus tropas y agravar el conflicto, extender la guerra. Y entonces, en una situación en la que desde el punto de vista militar ya todo parece decidido, en vez de que se abran vías diplomáticas para acabarla, el conflicto se profundiza y amenaza a extenderse. Y ahí están Estados Unidos, Y en una eliminar guerra, a la juventud ucraniana. terrible. Una Y ahí generación. están los Estados Unidos en una guerra que provocaron, que combatieron por delegación y de la que quieren simplemente salirse sin poder hacerlo. Quieren irse y dejar a los europeos colgados de la brocha en la trampa en la que los Estados Unidos los metió. Quiere irse, abandonar el terreno como en Vietnam, como en Afganistán, pero eso sí, no antes de las elecciones, ¿verdad? Nada ilustra mejor a Y ese titán mientras que tanto, llora. también distraemos con tema Israel del fracaso de Ucrania. Ambos casos parecen como grandes atolladeros para la política exterior de los Estados Unidos. Por eso queremos conversar de las condiciones estratégicas en las que se encuentran los Estados Unidos. El tema geoestratégico más decisivo de nuestros tiempos es sin duda alguna el redimensionamiento de la potencia de los Estados Unidos. Su tamaño realmente ha disminuido. Los Estados Unidos, surgidos después del colapso de la Unión Soviética como hegemones unipolares indiscutibles, se pudo haber dedicado a pensar que había llegado la hora de gozar de los dividendos de la paz. Y no solo para los Estados Unidos, sino para todo el mundo. Obviamente, podría haber una justificación que yo no la creo. De hecho, Kennan estaba totalmente en contra que durante la Guerra Fría el país mantuviera una tensión militar de tipo enfrentamiento. Pero bueno, terminada la contienda, ya no hay razón, ya no hay justificación ideológica o geopolítica. Era hora de invertir los recursos en la promoción de una paz mundial duradera y sostenible y establecer nuevas bases de seguridad internacional colectiva Y y quien, remediar, Mimi, todas las carencias sociales y vivenciales en las que el gasto militar había impedido invertir. y cosa irónica, quien lo hizo bien, quien lo aprovechó, quien desarrolló a sus sociedades y quien llegó casi al mundo feliz, ¿verdad? De desarrollo, Europa. El jardín de Borrell. El jardín de Borrell es el que realmente aprovecha la Pax americana con la Pax europea, no Estados Aprovecha, Unidos. sí, aprovechó no la paz americana que nunca ha habido, pero aprovechó La Pax la, europea que le dio la paz europea, la Pax europea. Bueno, ese habría sido un precioso destino manifiesto para los Estados Unidos. Charita no fue así. Sin embargo, así había sido aparentemente comprendido y percibido. Por lo menos así fue definido en la campaña electoral que llevaría al poder al primer gobierno demócrata después de la Guerra Fría, el de Clinton. Para entender cómo los Estados Unidos estaban ante una de sus más grandes disyuntivas en su historia, basta con remontarse a esas elecciones, las de 1992, las primeras tras el colapso de la Unión Soviética. En julio, en un abarrotado Madison Square Garden, Bill Clinton abrió su campaña y dijo: ganamos la Guerra Fría en el extranjero, pero estamos perdiendo la batalla por las oportunidades económicas y la justicia social aquí, en casa. Ahora que hemos cambiado el mundo, dijo, es hora de cambiar América. Maravilloso, ¿verdad? Era un mensaje lleno de ilusión, de esperanza,
y de utilización, un programa posible de un cambio radical en las relaciones entre las clases, la factibilidad de transformar la inversión militar en gasto social. La época, al fin, en que la concentración vital de la política norteamericana se podría haber concentrado en programas de salud universal, mejor y más extensa educación pública, formación universitaria gratuita, como lo era y lo es aún en Europa, un programa masivo de vivienda para la clase media y para la clase obrera, aumento de ingresos para los asalariados, ingresos, Mimi, que habían estado congelados desde la guerra de Vietnam, es decir, durante 30 años. 30 años. Piénsese el horror de saber que en términos de PPP, de poder adquisitivo, siguen hoy al nivel de 1970. Eso es inaudito, ¿verdad? La primer potencia del mundo. No, es que la contradicción más grande, Mimi, es que mientras el trabajo, la productividad del trabajo se ha multiplicado 20 veces, los salarios siguen igual. Bueno, era el momento también de convertir a Rusia en la gran aliada estratégica de una paz sostenible en un sistema consensuado de seguridad europea. Y los dos presidentes de Rusia, Mimi, los dos presidentes de Rusia lloraban, suplicaban, querían esa alianza. Yeltsin, borracho, y el propio Putin, cuando subió al poder en el año 2000, creo que me acuerdo. Recordemos que Rusia salió aplastada por pasar en solo 2 años del sistema comunista al neoliberalismo salvaje. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó fue que los mismos Estados Unidos, que habían ganado la Guerra Fría, no por potencia militar, sino por el suicidio político de sus rivales, esos mismos Estados Unidos comenzaron desde ese momento a perder la guerra de la paz. Parece Estaba contradictorio. buscando qué pensador dijo amar a los enemigos, es decir, el canciller de Relaciones Exteriores norteamericano dijo, hay que amar a los enemigos, hay que entenderlos. Y no fue Kelly, ¿verdad? Alguien más, pero Estados ¿Qué? Unidos fue incapaz de hacerlo. Kenan por supuesto Eh, que lo dijo. El mismo Clinton olvidó sus promesas de campaña. No hubo incremento de inversión social. La productividad del trabajo, ya te dije, se multiplicó y se siguió multiplicando, pero los salarios no se quedaron paralizados. Veamos qué pasó con relación a Rusia. En vez de ayudarla a superar su deuda pública, como se había hecho con Polonia, esto lo cuenta una y otra vez el profesor Sachs, porque él era asesor de Polonia y de Rusia. Y él cuenta cómo le dijo al presidente de los Estados Unidos, perdónenle la deuda a Polonia. Y le dije, lo llamaron por teléfono y le dijo, hecho, perdonada. Y después, cuando estaba en problemas Rusia, dijo, bueno, miren, hagamos lo mismo con Rusia. Y le dijeron, no, no, nada que ver. Tienen que pagar hasta el último centavo. Porque en Estados Acá, Unidos todavía está en la mente que Europa sí, pero Alemania no. Y Alemania no puede ser muy desarrollada porque es muy peligrosa. Y de ahí no salen. Que Rusia es Alemania, el enemigo, es que lo dice tu amigo en el artículo que mandaste y que Italia no sirve de nada. O sea, es un poco su visión de Europa. Bajarle sí, a Alemania y ver a Rusia siempre como el enemigo. bueno, a Rusia efectivamente no se le ayudó a resolver su deuda pública. No se cimentó un nuevo sistema de seguridad europea que la incluyera. Y el mismo Clinton, que le había prometido a Yeltsin una alianza estratégica, presionó para hacer más duras las condiciones de pago de la deuda externa rusa. Se le negaron crédito. Se presionó para que vendiera sus activos públicos. Activos públicos de Rusia era todo, ¿verdad? Era un país comunista. Y además comenzó la expansión de la OTAN. Y peor todavía, Mimi, inició con ninguna necesidad existencial para los Estados Unidos la destrucción de Yugoslavia. Y el mismo Clinton es responsable
del primer bombardeo en ciudades a civiles en Belgrado, el primer bombardeo No sé a si te civiles acordás la desde la cantidad Segunda de Guerra Mundial. bombardeo que fue eso. O sea, estamos hablando 70 y pico días continuos de bombardear la ciudad de Belgrado. con todas las armas posibles, o sea, una destrucción, ¿verdad? Como la que vemos en Gaza, solo que Belgrado es una ciudad mucho más grande y con mayor cantidad de civiles. Destruir sin Bueno, necesidad eso es lo que justificable. pasó, eso es lo que pasó con relación a Rusia, pero internamente el neoliberalismo destruyó la cohesión interna de los Estados Unidos. Externamente, los Estados Unidos se involucraron en guerras inútiles y gravísimas que no solo perdieron, sino que desestabilizaron Oriente Medio. Produjeron oleadas migratorias. Vos cada vez que digo la guerra de Oriente Medio, vos hablás y me interrumpís y decís, mira, y eso desestabilizó con oleadas migratorias a Europa, correctamente. Fortalecieron el ascenso de la derecha. Se podría decir que el crepúsculo de la potencia norteamericana comenzó a mediodía. Comenzó precisamente al ganar la Guerra Fría, cuando optó por consolidar militarmente su dominio con guerras que le obligaron a un gasto militar que le impidió la inversión social interna, que le obligó a aumentar brutalmente la relación de su déficit con el Producto Nacional Bruto. Y terminó en un momento en el que cuando más necesita tanto inversión militar como social, no puede hacer ni la una ni la otra. Piénsese, por favor, que cuando el presidente Reagan inició el rearme masivo a principios de los 80, la deuda pública de los Estados Unidos era solo el 30% del PIB. Ahora ronda el 120%. Entonces, sí. Solo porque tiene la máquina del dólar pueden vivir con... Sí, es Y con correcto, pero tiene consecuencias, aún con todo y su maquinita, tiene consecuencias tremendas. Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, acaba de decir, esto es muy grave. tenemos Creo que... que en estos momentos tenemos que parar, correcto. Regresamos con ustedes en unos minutos. De nuevo con ustedes en nuestro programa de hoy, el crepúsculo de los Estados Unidos y su hace redimensionar su estatura mundial. Eh, Habíamos quedado, Fausto, en el mal uso de la unipolaridad de los Estados Unidos, de sus ventajas unipolares, y que estaban Con, perdiendo la batalla por la paz de la posguerra. básicamente habíamos llegado al punto donde habíamos dicho que su gasto militar había aumentado gigantescamente su deuda pública y que ya estaba a nivel del 120%. Deuda pública en manos de mucha de ella de China, ¿verdad? Que compró los bonos del Estado. El primer poseedor de la deuda pública de los Estados Unidos es Japón, pero después sigue China. Mm. Bueno, el Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, acaba de decir que el problema es gravísimo. Y el reflejo del peso gigantesco que tiene ese problema se manifiesta en las batallas del Congreso para aumentar constantemente el nivel de endeudamiento legalmente permitido. Tenemos que ver que en cada momento, a cada rato, o sea, este año creo que ya van 3 veces que están a punto de cerrar el gobierno federal porque no han aprobado el presupuesto. Entonces, los Estados Unidos están en el tope de su poder, en el techo de su gasto. En consecuencia, se produce una, una culebra que se muerde la cola. Aumentar el gasto militar exigiría recortar programas de bienestar social o subir impuestos. Pero el descontento social implica aumentar la inversión social, pero eso exigiría disminuir el gasto militar o aumentar impuestos. Pero aumentar impuestos es imposible. Todos esos caminos son impopulares y entonces se queda con el mismo gasto militar o menos, con la misma inversión social o menos, y con una carga fantástica de gastos destinados apenas al servicio de la deuda, como cualquier país del tercer mundo. Y mira, Mimi, en 2024
el peso de la atención de la deuda pública superó al gasto militar. Es la primera vez en la historia. Para hacer frente a la enorme deuda que supone financiar gastos militares, hemos llegado al punto en que cada nuevo gasto militar incrementa la deuda pública. Y al incrementar la deuda pública, incrementa la carga de atender la deuda pública, que disminuye la capacidad de alimentar el gasto militar. O sea, cada vez el incremento de la atención a la deuda es mayor que el incremento del gasto militar. Es decir, año con año, el peso de atender la deuda se alarga más lejos del gasto militar. Terrible, un Lo círculo hemos dicho vicioso en otros peligroso. programas, pero eso ha hecho que en la guerra de Ucrania se evidencie para el mundo y para Europa que Estados Unidos no tenía la capacidad militar para seguirle el ritmo a la producción rusa militar, ¿verdad? Y bueno, y desde el punto de vista de lo que estamos hablando, que es del presupuesto militar, esto nos revela que no es ningún capricho que el Congreso paralice darle 60.000 millones a Ucrania. No es un disparate. Dice, ¿para qué? Hemos perdido esa guerra y estamos con un déficit que no podemos. Bueno, podríamos ir atrás en su historia y tal vez en algún momento tendremos que hacerlo. Pero una mirada de vuelo, de pájaro, de la actualidad, nos muestra que los Estados Unidos, a pesar de seguir siendo la economía más poderosa del mundo y de seguir ejerciendo hegemonía mundial, vos lo decías, está perdiendo la batalla de la paz después de la Guerra Fría. Aunque mantiene ventajas considerables, los últimos 30 años ha sido un descuido sistemático y permanente a la fuente de su poder. Ha ampliado sus compromisos militares sin pensar que no tiene medios financieros ni militares si tuviera que cumplirlo. Mientras se dedicaba a guerras que nada tenían que ver, importante, Mimi, guerras que nada tenían que ver con disminuir el poder de sus rivales. Ataca a Irak, ¿qué tiene que ver con Rusia? ¿Qué tiene que ver con China? Ataca a Afganistán, ¿qué tiene que ver con Rusia? ¿Qué tiene que ver con China? Ataca a Libia, ¿qué tiene que ver con Rusia? ¿Qué tiene que ver con China? O sea, todas sus acciones no disminuyen el poder de sus rivales. Y al no hacerlo, sus adversarios crecen frente a sus narices. Y después los une en vez de dividirlos. Ha desarticulado su base industrial y al hacerlo ha trastocado la necesaria línea de suministro que necesita su industria bélica, hasta el punto de que ya no puede sostener una guerra prolongada como un enemigo en las condiciones convencionales. Ha abusado del poderío militar y financiero, dilapidando, esa es la palabra, dilapidando el consenso interno nacional, dilapidando la confianza que tiene la ciudadanía hacia su gobierno. Y esa confianza es la fuente de la vitalidad de su frente político interno. Entonces, ha creado un país dividido y la división partidaria socava todavía más el alcance de su influencia militar. Pero lo peor, Mimi, es que ha creado una brecha enorme entre sus pensadores estratégicos y sus operativos políticos. Eso ha terminado atrofiando el pensamiento estratégico hacia adentro y hacia afuera. Se ha producido modernamente, pareciera lo natural, una sobrevaloración de los estudios científicos y tecnológicos por encima de la valoración de las humanidades. Veámoslo en cifras, Mimi. Mira, cuando yo vi esto tuve que repasarlo 4 veces. Mientras por cada niño Estados Unidos gasta un promedio de $54 en estudio de ciencia, tecnología y matemáticas, en educación cívica y humanidades se gastan solo 5 centavos, Mimi. No puede ser. No puede ser. Perdón, creí que ibas a decir $5, por lo menos. 5 centavos, Mimi. Como consecuencia, se ha caído en una profunda crisis de participación social
y un agotamiento del arte de gobernar. Y un desconocimiento de la importancia de la institucionalidad democrática, del discurso libertario, si querés, que manejaban, o sea, un todo. O sea, el uso de la fuerza empieza a ser demandado por bases ciudadanas. Así es, así es. Y yo creo que va a valer la pena que dediquemos un programa luego a ver simplemente Todo el el aspecto tiempo, ya. cultural, la crisis cultural. No, Pero bueno, hemos hablado del peso de las guerras en este programa. Dije de las reglas, el peso de las reglas internacionales y su ejecución o no, y el peso de la polarización interna en Estados Unidos. Se requieren 2 o 3 programas sobre este tema, Fausto. tal vez. En los últimos años, Rusia, China, Irak y Corea del Norte, que aparecen como los principales rivales, desafían el predominio estadounidense como nunca antes. Rusia, China y Corea del Norte tienen capacidad nuclear, capaz de impactar el territorio continental de Estados Unidos, mientras que la cuarta, Irán, está a punto de construir un arma atómica. Y ahora entendemos por qué necesita Irán que no se amplíe la guerra, porque quiere aprovechar el tiempo. Eso los hace rivales que no pueden ser directamente enfrentados militarmente sin desencadenar un holocausto mundial. Y el Recordemos fin que de la le civil. habían eliminado los laboratorios a Irán, o sea, atacado de su industria atómica y que habían asesinado a una cantidad importante de científicos atómicos en Irán. No habían llegado a tanto. Habían bombardeado alguna instalación, pero jamás habían eliminado su programa nuclear. Y habían asesinado a uno de sus principales científicos, pero eso Ellos han sí, seguido, o sea, Irán es una potencia, es bueno, Persia, es uno de los pero imperios. lo importante es que cuando se trata de rivales con potencialidad atómica y con posibilidad proyectiles de alcanzar los Estados Unidos, no puedes enfrentarlos directamente. Eso lo saben y se concentran entonces en desgastar a los Estados Unidos en guerras locales por delegación, que los Estados Unidos no están en capacidad de enfrentar de forma efectiva, porque Estados Unidos tiene apenas el 25% del PIB mundial y bueno, una deuda que no le permite hacer mucho más gasto. Bueno, ahorita respondamos a una pregunta. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo es posible que el momento unipolar no se haya traducido en una paz mundial sostenible y duradera? Y un En desarrollo realidad, de la potencia hegemónica como nunca visto en el campo social, educativo, cultural. efectivamente, Mimi, en realidad los Estados Unidos siempre han estado frente a disyuntivas estratégicas entre caminos que podían tomar. Por ejemplo, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, optaron por reconstruir a sus enemigos con el Plan Marshall, no a mantenerlos aplastados. Esa fue una maravillosa opción, probablemente la mejor opción de su historia. En la Guerra Fría, John Kennan recomendó mantener un canal de programas de acuerdos diplomáticos con Rusia. Dijo, es hora de no romper los lazos que nos unían durante la guerra contra Alemania. No, se optó por enfrentar al comunismo en todo el mundo. Se optó por atacar golpes de Estado, guerra de Vietnam, etc. No fue su mejor opción. El gobierno de Johnson ahí diseñó un programa llamado La Gran Sociedad que habría posiblemente logrado que Estados Unidos se pusiera a la vanguardia social del mundo, pero no, optó por la guerra de Vietnam que perdió y lo desangró. Los analistas dicen que el progreso social mundial, Mimi, se frenó ahí, en la guerra de Vietnam. Ni en Europa, ni en los Estados Unidos, ni en ninguna parte el progreso social pudo mantenerse. Probablemente solamente en Costa Rica y algunos países en, eh, del punto de vista social, prácticamente en ninguna parte. Bueno,
La realidad es que cuando Estados Unidos ha escogido la opción militar, lo ha hecho sin calibrar lo que pasaría después de la guerra. Ha pensado ganar una guerra hoy, sin pensar que el día después también tendrá que ganar otra guerra, la de la paz. Para mejor entender esto, comencemos con conceptos básicos entre la guerra y la paz y entre la potencia y la fuerza. Voy a meterme en un aspecto teórico, político, militar, pero desde el punto de vista teórico, comenzando con todo mundo, con Sun Tzu, los apuntes de Napoleón sobre Machiavelli, Clausewitz, Moltke, Liederhart, todos son autores que me he disfrutado mucho leyéndolo. Todos coinciden que se emprende una guerra o para defenderse, porque no tiene más remedio, o si es tu elección, para obtener una ganancia estratégica. En pocas palabras, se hace una guerra para estar mejor después de la guerra. Parece una tontería. En pocas palabras, la guerra no es un fin, es un medio. El objetivo es, si se triunfa, disfrutar de lo que deja la paz. Ahora vámonos a los otros dos conceptos, potencia y fuerza. La fuerza militar de un país se deriva de su potencia nacional y la potencia nacional se deriva de mil cosas, aspectos sociales, políticos, económicos, financieros y también de su estructura militar. Se supone que de una guerra el país debe salir más potente, es decir, socialmente mejor, políticamente más consolidado, con mejores perspectivas económicas, etcétera. Y Como de ahí salió viene el Estados concepto. Unidos de la Segunda Guerra Mundial. Exacto, es el mejor ejemplo, es el mejor ejemplo, Mimi. De ahí el concepto de guerra pírrica, que es una aporía de vencer y salir débil. Lo que quiero decir es que cuando se emprende una guerra debe existir una estrategia que mire más allá de la guerra, a la espera de que los cambios creados a través de la guerra se transformen en efectos políticos positivos, duraderos en la paz que sigue. La conducta bélica debe evitar daños a las futuras condiciones de paz. Por eso la guerra debe ser conducida de forma tal que se puedan disfrutar junto con el vencido los dividendos de la paz. Y vos lo dijiste bien, la Segunda Guerra Mundial es el mejor ejemplo. El país que emplee su potencia nacional en una guerra, espera que su potencia nacional salga favorecida con una victoria. Y esa es la poría norteamericana. Enormes éxitos a nivel operativo, como por ejemplo, Saddam fue derrotado en Irak, los talibanes cayeron en cuestión de semanas, Gaddafi fue asesinado, pero de cada una de esas supuestas victorias salió la potencia de los Estados Unidos debilitada. Porque Han sido manejaron una excelente táctica, pero una pésima estrategia, ¿verdad? es, es que la pésima estrategia era comenzar guerras absurdas, que han sido después además completos fracasos a la hora de ganar la paz. Por Y, eso esa y supermilitarización, destrucción, y perdón, y destrucción de sociedades que ahora le están cobrando sus realidades, no solo ellas, sino los vecinos. Es decir, la pérdida de credibilidad de Estados Unidos en todo África, Medio Oriente, incluso en América Latina, es producto de eso. O sea, ya no creen el discurso civilizatorio democrático. por eso esa supermilitarización del poder ha coincidido con una disminución sistemática de su potencia financiera, política, cohesión interna, respaldo a su aparato militar y lo que es peor, con un debilitamiento portentoso del rol de la diplomacia persuasiva con los demás países. Se ha llegado a un punto tal que es el Pentágono que está dirigiendo la diplomacia de América Latina. Es la general Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, que establece en Costa Rica y en Argentina las prioridades diplomáticas estratégicas. Así que mientras en otras partes del mundo, como Europa, vos lo dijiste, lo adelantaste, después de la Guerra Fría recortaron los presupuestos militares y se lanzaron a disfrutar de los dividendos de la paz. En cambio, en Estados Unidos, el uso excesivo de la fuerza militar le ha impedido ofrecer a su población
el disfrute social de la paz. Eso ha producido impactos negativos tremendos en la cohesión social. Porque además, Mimi, esa guerra no las ha ganado, Mimi. Esa guerra las ha perdido. Todas, Y todas, todas. todas. Hay una que ganó contra Granada. Sí. Eso. No Y seamos Panamá, injustos con y Estados cuando Unidos. invadió Panamá, para quitar, ¿verdad? Panamá, digamos, fue exitoso porque además no quedó en guerra Panamá ni lastimado con Estados Unidos y Granada también, pero el resto del mundo no. Y no solo perdió Así la es. guerra, Fausto, es que perder la credibilidad es tan Voy importante a eso. como perder la guerra. Israel puede estar bombardeando, pero Israel perdió la credibilidad a nivel mundial. Es más costoso. Eso es perder también una guerra. La guerra diplomática, Este, cultural. sí, voy a entrar en eso en algún momento. Pero lo que vos dijiste es la mera verdad. El mundo no ha quedado mejor con la conducción norteamericana. Esa es la esencia de todo. El mundo ha quedado peor. Entonces, su población ha perdido orgullo sobre su propio país, ha perdido prestigio militar. Nadie quiere enrolarse para servir en un ejército que lucha guerras estúpidas. También la población ha quedado sin que se resuelvan sus principales problemas. Es un enorme laberinto que está llegando a un punto terrible, irreversible. Lo que vos decías, la pérdida total de credibilidad del propósito civilizatorio democrático, la pérdida absoluta de consistencia estratégica y la pérdida del sentido de superioridad moral de su accionar. Yo quiero referirme a esto último. Vos lo mencionaste, pero quiero mm, alargarlo un poquito más. Cuando se lucha existen fuerzas intangibles que se unen a la fuerza física. Son intangibles, pero son indispensables. Es el sentido de autoridad moral frente al enemigo. Cuando se lucha, la población debe suponer que su país forma parte de lo bueno contra los malos. Obviamente que eso es ideológico y propagandístico, pero es parte de la fuerza nacional poder aferrarse a ese intangible que permite el respaldo de la población. Pero en Estados Unidos, vos lo dijiste, quedémonos en Gaza, veamos la inconsistencia moral de enviar alimentos de día y bombas de noche. En Estados Unidos tienen una expresión muy física, muy visual de esto. Se habla de tener o perder the moral high ground, es decir, la superioridad de la que gozaban los ejércitos antiguos cuando tomaban la cima de una colina. La colina es la moral, la altura moral. Lo que ha perdido Estados Unidos es su altura moral. Y luego hubo una combinación entre neoliberalismo y globalización. Yo creo que nos va a dar tiempo de solo ver el problema de la globalización, la combinación de apertura de mercados y libre movilidad. ¿Cómo afecta a la crisis social y militar de los Estados Unidos? Pongamos, por ejemplo, la forma en que Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial. Previo a la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos tenían una industria militar realmente mediocre y una gigante industria de consumo. Cuando entró a la guerra se produjo la primer gran alianza público-privada de la historia y el gobierno se vinculó con la industria de consumo para transformarla en industria de guerra. Esa alianza público-privada logró que durante la guerra se fabricaran 86.000 tanques, 2,5 millones de camiones, 286.000 aviones de guerra, 8.800 buques de guerra y 5.600 buques mercantes. Cifras que saqué Sí, sí, de, sí, del Pentágono. ¿de dónde la sonrisa era? ¿De dónde, Fausto? Esa información en este momento. Bueno, Muy bien. bueno, hoy tenemos una situación totalmente Apabullante, diferente, porque apabullante. hoy tenemos una situación totalmente diferente porque Estados Unidos ya no es una potencia industrial de consumo.
Durante décadas, los fabricantes estadounidenses se trasladaron sus fábricas fuera de Estados Unidos a países en desarrollo con costos menores. Y entonces desapareció la industria de consumo. Y sin la industria masiva de consumo, no existe un aparato para realizar la industria de guerra. Y eso no se puede cambiar de la noche a la mañana. Yo creo que en este punto estamos por terminar. Y yo solo voy a hablar de una paradoja. Voy a decir una sola paradoja. Estados Unidos sigue siendo rico. Su riqueza es 3 veces superior a la de China, pero la República Popular China tiene una capacidad de construcción naval 200 veces superior a la estadounidense. Eso muestra lo que ha significado la deslocalización. Y perdón, porque nos queda un minuto como abre boca del programa siguiente, que ya acordamos en medio de este hacer. En los estudios sobre democracia plena, solo los nórdicos están por arriba de 9, pero con 8 importante están una serie de países. China está con 8,99, la China que dicen que no es democrática, y Costa Rica con 8,29. Y Estados Unidos está entre las democracias deficientes. O sea, nosotros estamos en democracia plena con 8, Estados Unidos en deficiente con 7,85. Es decir, no solo perdió lo de la guerra, sino perdió en el camino su democracia plena, ¿verdad? Y está con una democracia deficiente. Gracias, Fausto. Seguiremos con Estados Unidos. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo miércoles. Buenas tardes. Buenas tardes, Meme.